estudió guión de cine y televisión en el Centro de Capacitación Cinematográfica y Medios Audiovisuales en el CAAB. Actualmente, trabaja como coordinador de prensa y distribución en la Subdirección de Investigación y Divulgación del CCC. Es colaborador en las revistas digitales Plotpoint y Encuadres. Su nombre es Rafael Martínez. Presente en IDEA 2018. Buenos días. ¿Qué tal? Nunca antes me había presentado una máquina. ¿Esta es mi presentación? Pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias a la Universidad de Celaya, Congreso, IDEA, por la invitación y ustedes por estar aquí tan temprano. Pues yo soy Rafael Martínez García, como anunciaron. Muchas gracias, muy bien. Me dedico al cine en una muy amplia forma de decirlo. La vida me ha llevado a dedicarme al cine en distintas partes de lo que comprende la realización cinematográfica, desde el guión, porque por formación soy guionista, estudié guión en el CCC, una escuela de la Ciudad de México, y también he dirigido y asesoro proyectos, escribo para revistas sobre cine, trabajo en el área de programación de festivales de cine y también trabajo desde hace 3 años en el CCC, en esta escuela de cine en la Ciudad de México, el Centro de Capacitación Cinematográfica. Trabajo en el departamento de divulgación y el departamento de divulgación se encarga de algo que muchas veces nosotros como aspirantes a cineastas o como cineastas no dimensionamos lo importante que es poner las películas a disposición del público. Entonces el área de divulgación se encarga de eso, de difundir el cine que produce la escuela, de colocar el cine que hace la escuela en festivales de cine, de promover que la escuela, los logros de la escuela, los premios obtenidos por las producciones, por los alumnos, por los egresados. En ese sentido yo me encargo específicamente de medios, de comunicación, de relaciones públicas para el CCC y también me encargo de distribución, de ciertos temas de distribución de las producciones del CCC. El CCC es una escuela que produce mucho, que filma mucho, los alumnos filman desde el primer año y tienen distintos ejercicios que son divulgables, las ficciones 2, que son cortometrajes de aproximadamente 10-15 minutos, los documentales y las tesis. Entonces estas películas se ponen en festivales, se ven en distintas ventanas y un poco yo me encargo también de que eso se logre, de hacer deals para que las películas se vean en televisión, en plataformas digitales, en Theatrical, que es la salida más clásica, la salida en cines, etcétera, etcétera. Entonces, la charla de hoy va enfocada no al cine, pero al cine después de que existe ya la película, no al cine desde la parte creativa. Hay una parte creativa, evidentemente, en el proceso de difundir una película, pero no concebir una idea, escribir un guión, filmar, producir, armar un equipo, postproducir, que te quede bien padre tu película, sino asumiendo que ya hiciste tu película y te quedó bien padre, ahora que sigue, y el paso natural y evidente es que la gente lo vea. El cine sin público no existe. Nosotros podríamos estar pasando una obra maestra en esta pantalla y abandonar toda esta sala y no pasaría nada, ¿no? Si nadie ve una película, pues es como si no existiera. Entonces, muchas veces también en el camino de nosotros los realizadores de cine, dejamos muy de lado la parte de, como que dejamos toda nuestra energía en hacer una película y una vez que la terminamos ya no, o sea, la ven nuestra familia y nuestros amigos en una proyección muy malita en un bar y ya, ¿no? Luego no pasa como mucho más. Entonces la idea es que hablar un poco de qué hacer con tus películas una vez que están terminadas para que la gente lo vea y para que a ti te sirva como realizador pues todo el esfuerzo, ¿no? Voy a
a confesarles que la parte del tema de distribución tiene un tema muy aburrido, que tiene que ver con contratos, porque algo de las cosas que no nos damos cuenta como cineastas es que necesitamos tener muy fuerte, muy sólida una parte legal que tiene que ver también con el cine. Lamentablemente, o no sé si afortunadamente, creo que lamentablemente, el cine es tan amplio, es muy distinto a los otros artes que pueden ser muy personales, solitarias, como un pintor, un bailarín, un novelista, poeta. El cine comprende muchas cosas y comprende mucha gente, y en el camino de llevar una película desde el origen de su idea hasta que se exhibe en cines, pasan un montón de manos por el proyecto y pasan un montón de visiones y un montón de gente de distinto tipo y que ve distinto y desde distinto enfoque tu proyecto. Entonces hay que tener asegurada una parte legal que va a ser un poco aburrida, pero se las voy a decir muy rápido, así como sin querer. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo sé que mi película está terminada, o de la importancia de saber que el camino de distribuir o de difundir una película debe iniciar cuando nosotros estemos 100% seguros y conscientes de que la película está terminada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un corte final, que el director no se va a volver loco cuando la vea proyectada y diga, esa escena no sirve, y quiera cambiar algo del corte cuando ya se está exhibiendo en festivales. Ojo, pasa mucho, y no quiere decir que esté bien, pero antes de definir que nuestra película está terminada hay que llegar a un corte final. Ya no le vamos a mover ni una sola pieza, porque quitar o poner una escena del corte una vez que la película ya está en distribución o en difusión, sí puede ser muy difícil, sí puede ser muy complicado, y sí puede mover un montón de cosas alrededor que tiene que ver con cómo están sincronizados los subtítulos, cómo está sincronizada la mezcla, tu máster. O sea, no es nada más como que saco la escena y ya, es muy complicado. Entonces hay que definir un corte final, y hay que saber que el corte al que llegamos con el proyecto ya es el definitivo y el que tiene que ver la gente. Que ya tenga los efectos digitales, es decir, que no se vean cosas incompletas en el corte, o así de, mira, aquí lo que va a ver es una casa derrumbándose y nada más vemos un cuadrito verde. Entonces no, ya tiene que estar esa casa lista. Conformado, que esté listo el paquete del máster, la corrección de color de la película, la mezcla sonora, la mezcla final, el roller parece que no es... O sea, que todos estos temas son muy, muy importantes y a veces no le damos la importancia. El roller es los créditos finales. Para hacer los créditos finales se necesita un proceso de postproducción que o cuesta mucho o al menos cuesta mucho tiempo. Entonces tenemos que cerrar exactamente bien el roller, los créditos finales, y saber que no le vamos a mover ya una coma más antes de cerrar nuestro máster. Si en los agradecimientos se dan cuenta que se les olvidó agradecer a su tía y es demasiado tarde si ya está el máster, entonces hay que checar estos créditos muy muy bien antes de que terminemos. Bueno, tener listo el máster, que es la película terminada, el proyecto, digamos, en su más alta calidad, para que a partir de ahí se hagan los distintos deliveries, y los contratos, que es la parte aburrida, pero pues es necesaria. Otra cosa importante que debemos tener para empezar a difundir la película y para llevársela al público es hacer un press kit. Un press kit es fundamental para que su película funcione en donde quiera que la queramos llevar, o sea, en festivales, en plataformas digitales, en cines, en salas, en lo que sea. En cualquier lado te van a pedir información sobre el proyecto, o incluso para difundirlo a nivel de medios. Digo, el press kit quiere decir kit de prensa, para difundirla con medios medios de información, la prensa, televisión, prensa escrita, etcétera. Necesitamos entregarles un paquete que tenga que ver que describa perfectamente la película, ¿no? Este press kit está conformado principalmente por estas cosas, que es una ficha técnica. Ahorita vamos a ver cómo está hecha la ficha técnica. Una fotografía del director o directora, stills, póster y videos.
podemos alojarlo en un Dropbox o Drive, un link que podamos fácilmente estarle mandando a la gente. Oye, me interesa tu corto, proyectarlo en tal evento en San Luis Potosí. Y entonces, claro que sí, aquí te va el archivo de proyección y aquí te va el press kit para que ellos puedan hacer la difusión de la proyección de tu corto o tu película con los materiales que vienen alojados en el press kit. El press kit es fundamental para que la película pueda verse. Parece un poco obvio lo que estoy diciendo, pero no saben cuántos directores y cineastas hay por ahí en el mundo o en México que tienen sus películas ya terminadísimas y súper, listas para salir al mundo y no tienen ficha técnica, ni stills, ni press kit, ni saben qué es un póster. Hay un caso, ya va a empezar a quemar gente, un cortometraje de la escuela en la que trabajo, se estrenó el año pasado en un par de festivales mexicanos, en Shorts México y en el Festival de Cine de Monterrey. Y ya había pasado esos dos festivales y a principios de este año lo seleccionaron en el Festival de Cannes. Entonces, cuando lo seleccionan en el Festival de Cannes es algo mediáticamente muy grande. El Festival de Cannes es el más importante del mundo. Entonces, digamos que el corto tuvo aunque ya se había visto en dos festivales en México antes, pues como que en realidad revivió cuando lo seleccionan en Cannes, porque aparte era la única película mexicana en la competencia oficial. Entonces, la prensa nos empezó a buscar necesitaba información sobre la película y nos dimos cuenta de que la película no tenía un póster. Entonces eso es muy muy complicado y muy lamentable, porque una vez que tu película está terminada, repito, ya tiene que estar esto pensado y listo, ¿no? Voy a ir punto por punto qué se necesita. La ficha técnica lleva el título original y el título en inglés. Lleva de qué país es, en qué país se produjo, el año en que se produjo o se terminó la producción, el género. Género es una palabra complicada. Yo que soy guionista, para mí el género son géneros dramáticos o géneros cinematográficos, es decir, comedia, ficción, drama, melodrama, etcétera. Pero en este caso se refiere como a tal cual a esos tres, si es ficción, documental o animación. Hay que especificarlo en la ficha técnica. La duración completa del corto con créditos finales. No hagan trampa por entrar a festivales y ponerle solamente dura esto sin créditos. Toda la duración se mide con créditos desde el principio hasta el final. Si es en color o en blanco y negro, y el formato en que está terminada la película, es decir, si se exhibe en DCP o en Blu-ray. Básicamente esos son los dos principales formatos de exhibición que hoy en día te piden los festivales, por ejemplo, ¿no? Después vienen los créditos que tienen que ir anotados en la ficha técnica. Es quién es el director, quién es el productor, quién es el guionista, quién hizo fotografía, dirección de arte, diseño de vestuario, edición, sonido, diseño, eso era diseño sonoro, música original, compañía productora y reparto. En el caso del reparto hay que poner el nombre de los actores y entre paréntesis el nombre del personaje al que interpreta, porque luego la prensa hace alguna nota sobre tu película y quiere saber: Concepción Márquez, quien interpreta a Esmeralda, una mujer solitaria, ¿saben? Hay un asunto del que tenemos que ser muy conscientes cuando se trata de distribuir cine o de distribuir o difundir tu película o tu producción, y es que a nadie le importa más que a ti. Entonces hay que convencer al resto del mundo de que les importa tener tu película o exhibir tu película. Entonces la única forma en la que podemos hacer eso es nosotros ahorrarles mucho trabajo a esa gente. Entonces, si queremos tener una nota en el periódico, la gente del periódico seguramente no va a ver tu película, pero te va a ofrecer la nota. Entonces pasa, pero suena triste, pero pasa. A mí me acaban de entrevistar para un corto que estreno en unos días en el Festival de Morelia y me preguntaron: oye, y tu diseño sonoro es muy interesante, y tu música. Le dije: sí, efectivamente, este es mi primer corto que no tiene nada de música. Entonces, pues ahí te das cuenta que no lo ven. Pero si les das un poco de información en la ficha técnica de quién es quién, de qué se trata y demás, pues por lo menos sale una nota más o menos cercana en la prensa a lo que sí es tu película, ¿no?
Aspectos técnicos como cuál fue el formato de captura, el formato en que se filmó, pues principalmente hoy en día son formatos digitales, puede ser HD, 4K o 2K, la cámara que se usó, el aspect ratio o proporción de aspecto o ventanilla de proyección, que es algo muy de moda porque ahora todo el mundo quiere jugar con los aspectos. Principalmente son 2, 3, 16:9, 4:3, que esos pertenecen más a televisión, y en cine el llamado flat o scope. El flat es 1.851 y el scope es 2.351. Entonces son cosas técnicas. Biografía del director, por lo mismo, si van a salir en la prensa, lo más seguro es que agarren la información de ahí, hay que darles la información a la gente. Biografía del director, la filmografía del director, que quiere decir que otros proyectos ha hecho, texto del director, que quiere decir que le motivó al director para hacer esta película, porque de ahí también se utiliza para hacer boletines de prensa, para difundir, etcétera, ¿no? Hay un asunto ahí como de, yo como director me inspiré en una anécdota familiar para a partir de eso hablar sobre la soledad, algo ahí, un choro muy mareador. Premios y festivales en los que he estado, contacto, importantísimo tener la información de contacto muy clara, un contacto general que puede ser el de la productora y del director y del productor, las redes sociales del cortometraje o de la película y página web si es que tiene, todo en español e inglés, porque lo importante es que los festivales, por ejemplo, los festivales grandes en México son festivales internacionales que reciben jurados internacionales o invitados internacionales, entonces casi todo lo que nos piden de información tiene que estar en nuestro idioma y en inglés, ¿no? Entonces, hay que pensar también que antes de empezar a inscribir nuestra película a festivales nos van a pedir que estas cosas estén en ambos idiomas, ¿no? Y no cuando te la pidan así de un día para otro no tengas nada, ¿no? La sinopsis tiene que ser breve, de máximo 3 líneas. Sinopsis es, creo que todo el mundo ya está familiarizado por eso, pues la breve descripción de qué trata tu película. Es una sinopsis que nosotros conocemos como sinopsis comercial, porque eso es muy breve, es un párrafo muy chiquito de máximo 3 líneas. Es la que encontramos de descripción en el catálogo de Netflix o en la parte de atrás de los Blu-rays y los DVDs, que no te cuenta el final, solamente te explica más o menos por dónde va y te invita a ver la película. Tiene que ser atractiva y no debe revelar demasiado, ¿no? La fotografía del director tiene que ser de alta resolución, de frente, tipo credencial, porque también a veces como que sí hacemos bien la chamba de hacer nuestro press kit, pero no sirve o sea, como que, si tiene fotodirector, claro, sí tiene stills, y ni los stills ni la foto del director sirven, ¿no? Las fotos de director a contraluz, poéticas, viendo al horizonte, no nos sirven de nada. Tiene que verse claramente el rostro del director de frente. Podemos incluir una fotografía del director en el set, eso les gusta mucho a los directores, con su cámara ahí a un lado y como señalando. Eso es muy divertido para ellos. Los siguientes son stills, que son capturas de la película. 10 stills máximo, son fotografías de la película. Tienen que ser 10 máximo. Yo no recomiendo aventarles 30 opciones de stills porque es como, pues, no sé cuál agarrar. Yo creo que 10 es una cantidad importante y buena de stills. Tienen que ser en alta calidad. Capturas de la película, foto fija o ambas. Hay esas dos vías. Los stills pueden ser tal cual capturas de los frames de la película, o puede ser de foto fija. Cuando llevas a un güey que se encarga de hacer foto fija a tu rodaje, es justamente sacar stills con una cámara fotográfica para que no tengas que sacar capturas de la pantalla. Él se encarga de generar imágenes que puedas utilizar para tu press kit, para tu póster, etcétera. Presentarlas en orden de preferencia, es decir, donde esté alojado nuestro kit de prensa tenemos que poner los stills tal cual, still 1, still 2, still 3, still 4, de acuerdo al orden de preferencia tuyo en que quieres que lo utilicen los festivales, los medios, las revistas, los cines, donde la vayan a exhibir.
etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, prefiero que usen este, en segundo lugar este, en tercer lugar este, y hasta el final el 10º lugar, ¿no? Es importante que estén bien nombrados, porque también, como a veces, como les digo, que pueden ser capturas de las producciones, a veces hay press kits que los stills dicen captura y la fecha, ya es como nada más de que le dieron la captura a la pantalla desde la compu, y pues eso se ve muy mal. Presentarlas en orden de preferencia, que no sean verticales, eso es importantísimo. Los stills tienen que ser horizontales en el formato de cómo se filmó la película. A menos que tu corto sea vertical, pues ahí no hay de otra, pero no filmen en vertical, por favor. Nombrar bien cada archivo, lo que les acabo de decir. Ahora el póster. Esta es la parte como que espero que sea más atractiva para un congreso de diseño. ¿Cómo o qué elementos tiene un póster de una película? Estos. Listo. No es cierto. El póster de una película tiene que ser, tenemos que terminarlo en alta resolución y en un formato para web. Es importante esto. El formato en alta resolución sirve principalmente para impresos y para medios impresos también. O sea, tanto medios como para imprimir tal cual los carteles, en más grandes o más chicos, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener una opción, un formato del archivo no tan pesado, ligero, que sea para web, porque si les mandas el archivo pesadote a la prensa y les tarda un día en cargar, no lo van a publicar. Entonces, dénselos ya chiquito, accesible para sus redes sociales. Entonces, en los dos formatos. La medida estándar es de 70 por 100 centímetros de los pósters para cines. Es como la medida de las cajas de luz que están en los festivales, ¿por qué digo festivales? En las salas de cine, Cinépolis, Cinemex. Puede utilizarse una foto fija, lo que acabo de decir, una fotografía muy bella de los personajes en la locación, etcétera, en alta calidad, o producir una fotografía con los personajes. Tú mismo puedes invitar a tus actores a que te ayuden a producir una fotografía para tu póster, o también está muy de moda que sean ilustraciones, muy de moda. Todos los pósters hoy en día son ilustraciones, ¿no? De algún personaje, de algún momento, etcétera. Entonces también puede ser esa una vía. Tiene que resumir en esencia de qué va el corto y tiene que ser muy coherente con el corto cuando lo veas. Un póster puede invitar tal cual a la gente a ver tu película. Entonces sí es una responsabilidad grande, sí tiene que ser muy atractivo, pero a la vez coherente con lo que la gente va a encontrar en la película. En el Festival de Morelia, por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir, pero se exhiben muchas películas, muchas películas, y en el Cinépolis Morelia Centro, que es la sede principal del Festival de Morelia, es el festival más importante en México, lo tapizan con pósters de las distintas películas que se exhiben ese día. Entonces, si de por sí es como súper complicado encontrar boletos y elegir qué película ver, imagínate el público que justamente se siente atraído por un póster y luego se va y se fija, ¿dónde están exhibiendo esta que se llama tal, ¿no? Y por el póster se ve muy bonito. Entonces, de verdad, los pósters son una invitación al público a ver la película. Entonces, eso, tienen que de alguna forma resumir su esencia, ser coherente con lo que presenta y ser atractivo. Nada fácil, la verdad. Ya dije eso, entonces sí debe ser coherente. Debe incluir, ahora sí, elementos que van en la composición del póster. El título, preferentemente en español y en inglés. No quiere decir que le pongan la tipografía así enorme en los dos idiomas, por lo general se le pone un subtítulo chiquito de cómo se llama en inglés, porque, les digo, en el universo ideal nuestros cortos, nuestras películas están participando en festivales con públicos internacionales. Entonces debe tener el título en español e inglés. Si el póster de entrada no tiene el título de la película, ya estamos muy mal, ¿no? O sea, sí creo que podemos empezar por ahí. Los logotipos de las compañías productoras, esos por lo general van en la parte de abajo, o quien te apoyó, o ahí ya sabes, pues ya haces algún deal con alguna empresa, un patrocinio, les puedes decir, te puedo poner tu logo en el cartel. El bloque de créditos principales o billing block, que son los tal cual
¿quién diría? Los créditos de la película que se ponen en un bloque en la parte de abajo, por lo general en una tipografía que está como muy estirada. No es necesario que usen esa. El reparto, a veces, el reparto por lo general va en el billing block, más bien, de hecho, tienen que ir en el billing block, pero hay quienes tienen una estrella en su corto, su película, entonces usas el nombre del reparto, o sea, no se me ocurre ninguna. Carla Souza arriba, ¿no? Luis Gerardo Méndez arriba, lo pones como el nombre aparte para que como que sea un motivo de atraer gente a tu película. En redes sociales, la página web, un tagline si es que existe, o un eslogan. En realidad es un tagline como, por ejemplo, estaba viendo anoche en mi casa no me acuerdo, que tenía un póster de Prometheus de Ridley Scott y dice el título de la película y el tagline es: la búsqueda de nuestro origen podría ser nuestra muerte, o algo así. Lo dije muy mal. La búsqueda de nuestro origen podría ser nuestra muerte. No sé. Estaba mejor elaborado de lo que lo acabo de parafrasear, pero bueno, eso es como podemos ponerles un eslogan, un tagline. Laureles, los laureles son es como donde presumimos dónde ha estado en cuanto a festivales. Son tal cual las selecciones oficiales, los laurelitos de en qué festivales han estado. Hay algún asunto, muchos carteles de películas cuando ya se exhiben en cines, digamos cuando están en festivales, sí se utilizan un póster donde digan que otros festivales ha estado, pero ya cuando lo sacan la película a cines, suelen quitarle lo de los festivales, porque el público tiene la idea de que una película con un montón de laurelitos de festivales es aburrida. Entonces también hay que pensar en si queremos presumir o no, porque puede ser contraproducente. La fecha de estreno, si es que es un largometraje, tal cual, verano del 2018, Navidad, cuando se estrena, y se puede usar o no quotes de prensa. A veces también hay pósters que lo utilizan mucho. De hecho, hay un póster de Whiplash de Damien Chazelle que está hecho prácticamente, no sé si vieron Whiplash, es la película de un baterista, está el baterista hacia abajo, tal cual chiquitito, y todo el póster son quotes de prensa, son maravillosa, increíble, trepidante, The Guardian, The New York Times, ¿no? Esos son los quotes de prensa, como críticas. Y pues hasta ahí. No sé cuánto me quede tiempo porque también quisiera que hicieran preguntas. Voy a ir lo más rápido que pueda. En el apartado de video hay que poner un tráiler del cortometraje o la película que dure entre 1 y 2 minutos y medio. El estándar es 2 minutos y medio. Debe incluir el título. También, si el tráiler no trae el título de la película, pues estamos muy mal. La página web o donde se pueden encontrar en redes sociales, el bloque de créditos y la fecha de estreno. También se pueden incluir, aparte del tráiler, una serie de clips que sirven mucho para los medios digitales o los medios de comunicación de televisión principalmente, que ilustran las entrevistas con imágenes de la película, ¿no? Con momentos de la película. Nosotros hay que elegirles qué momentos pueden presentar, ¿no? O sea, como ofrecerles aproximadamente unos 5 clips de tantos minutos, 3 o 5 minutos, para que en vez de que, si a ti como director te entrevistaron y en vez de que te tengan en toda la entrevista así a cuadro con una luz muy directa y fea hablando, mientras estás hablando, lo que ilustre la entrevista sean las imágenes de tu película. Entonces también está padre extraerles momentos. Hay que tener cuidado con los derechos musicales para el tráiler, porque podemos habernos hecho de una licencia musical, de una licencia de una canción para utilizar en nuestro corto, que nos costó un chingo de dinero. Por lo general las licencias musicales cuestan mucho dinero, y en la licencia puede decir que no se puede utilizar en el tráiler, ¿no? Más que solamente, específicamente se puede utilizar en tu película. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque si no nos acordamos de eso y en el tráiler usamos una de las canciones que usamos en la película, nos pueden demandar. Nos ha pasado. Cuidado con los derechos musicales, y deben existir tanto el tráiler como los clips deben existir en versión original, es decir, sin subtítulos y subtítulos en inglés. Algo importante, no sé si ya lo pasé o no lo mencioné, pero también los masters,
el formato final en el que se va a exhibir tu película tiene que estar también en versión original y versión subtitulada. Tenemos que tener lista una versión con subtítulos al inglés. Algo importante para empezar a difundir tu película es taguearla. Es algo muy curioso, pero que es muy valioso y que funciona mucho para saber en dónde lo vamos a exhibir o a dónde lo vamos a mandar en festivales y demás. ¿Qué quiere decir taguearla? Tal cual, etiquetarla en qué géneros participa. Géneros y subgéneros, por ejemplo, mi corto es de terror, o ciencia ficción, o acción, o comedia, o thriller, o western, o space opera, o desastre natural, cine mudo, serie B, musical, gore. Hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, pues eso, etiquetar a cuáles pertenece mi cortometraje o mi película, porque puede haber festivales de ciencia ficción, festivales de western, festivales de cine musical, festivales de cine serie B, festivales de... Entonces hay que saber en qué específica, sí, o sea, a cuál pertenece nuestro corto para saber a cuáles podemos mandarlo, por ejemplo. ¿Y a qué temas toca de alguna forma la película? Migración, LGBTIQ y letras que sigan, movimientos sociales, guerra, política, mujer, religión, racismo, adolescencia, derechos reproductivos, maternidad, medio ambiente, deportes. ¿Qué temas toca en general? Todos los que se te ocurra que tu corto o tu película puede tocar, para saber cuál es la ruta de festivales que puedes seguir, porque hay todo un universo de festivales temáticos en los que puede incrustarse. Esto era a lo que iba. Deliveries. Deliveries es en qué formatos vamos a terminar la película, formatos distintos para que se pueda exhibir y distribuir. Principalmente el video tiene que ser, bueno, tenemos que terminarlo en formatos de proyección grandes para proyección en salas de cine, como DCP. DCP es el formato de exhibición estándar en salas de cine, es como el nuevo 35 milímetros. DCP significa Digital Cinema Package, es un conjunto de archivos digitales que van en un disco duro para exhibirse en cines. Y hacer un DCP cuesta aproximadamente, como para un corto, como 10,000 pesos, entre 5 y 10,000. Es muy caro, pero pues ni modo. En Blu-ray es otro formato de proyección. El DCP puede ser 2K o 4K. Blu-ray puede ser solamente Full HD 1920 por 1080. DVDs, que ya nadie usa DVDs, pero a veces los mandamos como para sedes chiquitas o para que alguien lo vea, así como más fácil, ¿no? H264 son formatos para web. Vimeo, un Apple ProRes, que es un formato digital más choncho, pueden ser 4444 o 422, perdón, a 24 y 30 cuadros por segundo, porque te lo pueden pedir. Por lo general tú tienes que filmar a 24, es como el estándar, pero a lo mejor lo van a transmitir en tele y te piden que generes nuevos cuadros para que se transmita a 30. Algunos formatos de proyección con marca de agua, es decir, si yo quiero que mi corto lo vea tal persona, pero no quiero que lo exhiba, le pongo una marca de agua únicamente para visionado, porque luego la gente se piratea las cosas, ¿no? Casi no pasa. Y VO y BCI, que quiere decir versión original o versión subtitulada al inglés. Press Kit, que ya vimos que es el Press Kit. Music Cue Sheet. Music Cue Sheet es un guión de música que hay en la película, donde pones cuál es el título de la canción, quién es el autor, de quién es la grabación y el time code in y time code out, en qué momento entra del corto y en qué momento sale esa música. Necesitamos tener a la mano un Music Cue Sheet porque los derechos musicales son de los más delicados que se utilizan en el cine. Todas las canciones tienen dueño y tienen tres: quién la grabó, quién la interpreta y quién la grabó, interpreta y quién la compuso. Entonces hay una sociedad secreta, no es tan secreta, pero es horrible, que se llama la Sociedad de Autores y Compositores de México, que todo el tiempo está monitoreando dónde están utilizando música de manera ilegal para cobrarte o demandarte o sacar dinero. Entonces, si van a usar sus cortos, más les vale que tengan licencias, porque por más que te guste la nueva canción de la banda no sé qué, esos son peores, esos demandan mucho, porque son muchos miembros de la banda, entonces necesitan dinero. Music Cue Sheet a la mano, lista de diálogos, por si tu corto o tu película la quieren comprar para Brasil, por ejemplo, ellos mismos se encargan, compran tu película y ellos se encargan de traducirla al portugués, entonces necesitas mandarles una lista de los diálogos para que ellos se encarguen de eso. Subtítulos, los que tú tengas disponible, principalmente en español y en inglés, en formato SRT, que es como el principal, y una pista
internacional, que esto ya es como muy técnico, con incidentales y efectos, ambientales y música, diálogos, mezcla final 5.1. Entregarles la pista internacional sirve para que ellos puedan separar los niveles de audio de la película y quitar principalmente los diálogos para que puedan hacer doblajes en otros países si es que tu película se vendió en otros países. Y bueno, todo lo que sigue es con cuestión de derechos. Las figuras principales que tienen contratos son el productor, el coproductor, los contratos más grandes de distribución son el de productor, coproductor, distribuidor, agente de ventas y exhibidor, quien exhibe la película. Los contratos principales que tenemos que tener listos para poder distribuir nuestra película son un contrato del director, uno del guionista, uno del fotógrafo y de música original. Porque estos son para que nosotros nos puedan dar un certificado de indautor de la obra cinematográfica. Intérpretes mayores o menores de edad, estos son los actores. Releases, toda la gente que salga a cuadro y sea identificable en tu película, necesitas un release de que pueden usar su imagen sí o sí, porque esa gente te puede demandar, digamos. Aunque si filmas en una plaza y está llena de gente y la gente es identificable, tienes que pedirles que te firmen un release de uso de imagen. Contratos de coproducción, de distribución, licencias musicales y licencias de uso, que estas son licencias para utilizar materiales de archivo, de televisión, materiales que tú no filmaste ni fue parte de tu esquema de producción, pero que necesitas incorporar a tu película, materiales de terceros, materiales visuales y audiovisuales. Los documentos importantes para distribuir son tener un certificado de origen que lo expide la RTC y un indautor de obra cinematográfica. Todo lo demás es muy aburrido. Perdónenme, si era aburrido, se los juro. No sé cómo regresar. Me emocioné. Contratos. Ahí. Volver a la presentación. Y ahí estamos. Los contratos tienen, esto se los voy a decir bien rápido porque esta es una parte muy aburrida, tienen que definir ventanas, territorios, vigencia y exclusividad, es decir, ventanas donde se van a exhibir, si es televisión, si es salas de cine, si es video on demand, si es televisión de paga, televisión por cable, etcétera, en qué territorio se va a exhibir a partir de este contrato, por cuánto tiempo tienen de vigencia y si es exclusiva o no exclusiva, es decir, si estamos cediendo los derechos para exhibirla de forma exclusiva a Amazon o no, o puede tenerla Amazon, pero al mismo tiempo yo tengo derechos para moverla en otras plataformas. Contraprestación, que es con qué se va a pagar, cuál es la forma de pago y cuándo se dan los reportes y la liquidación. Las ventanas son una cosa muy aburrida y las licencias musicales, esto es cómo se compone una licencia musical, no es nuestro tema hoy. Festivales sí es un poco nuestro tema para tener en cuenta cuando inscribamos o distribuyamos nuestra película, nuestro corto en festivales, hay que trazar una ruta que tiene que ver con fechas de inscripción del festival y fechas de realización del festival. Entonces trazar más o menos cuál vamos a inscribir primero y ver los tiempos, ¿no? Temática y perfil del festival, la clase de festival, hay festivales clasificados, es decir, hay 4 festivales en el mundo clasificados A o clase A, que son a los que tendríamos que dar prioridad para estrenar nuestra película. Nos pueden batear porque son muy exclusivos, pero pues no perdemos nada con intentarlo. Los 4 festivales clase A son Berlín, Venecia, Cannes y San Sebastián. Entonces son estos los que piden como estrenos mundiales y pues hay que darles preferencia porque si no estrenas en alguno de los A, pues ya no puedes estrenar tu película en otro festival y quererlo luego mandar a uno de los clase A porque te piden estreno internacional. Estreno por regiones, cuáles te piden premier mundial, cuáles te piden premier continental, premier en el país, premier en la ciudad. Fees de inscripción, cuáles de estos festivales te piden una cuota de inscripción, hay que tenerlo en cuenta en nuestra ruta para saber si tenemos el dinero para... Por lo general hay muchos festivales, sobre todo fuera de México, que tienen fees de inscripción y no suele ser nada barato.
festivales como Sundance, como Tribeca, festivales como grandes internacionales sí te cobran aproximadamente como entre 1,000, 2,000 pesos por inscribirte. Costos de envío, elaboración de copias, costos de viaje y hospedaje si es que quieres ir al festival, no muchas veces el festival te lo pone. Subtítulos disponibles, es decir, si lo estás mandando a un festival fijarte en la convocatoria si lo necesitan con subtítulos en algún idioma que tú no tengas disponible y mejor no inscribes. Materiales promocionales, los pósters impresos, postales y merchandising, botoncitos, playeras, cosas que puedas como distribuir con la gente sobre tu película en los festivales. Autorización de exhibición para el festival para el festival y holdbacks, es decir, si no tienes compromisos con otros festivales. Si ya te aceptaron en pero te pide Premier Mundial, pero tú ya habías dicho que sí en otro, pues tienes que decirle que no a alguno de los dos porque tienes ahí comprometidos como los derechos. Una forma de hacer difusión es con medios tradicionales de comunicación, es decir, la prensa, redes sociales. En redes sociales funciona mucho hacer distintos banners, hacer GIFs, hacer videos con clips y entrevistas que tú mismo produces, puedes tú mismo producir una serie de entrevistas a la gente que hizo el corto o la película y subirlo a tus redes sociales del corto o la película para invitar a la gente a verla, ¿no? Eventos, dinámicas y sacar quotes o frases que se dicen en la película para generar como banners digitales con eso, ¿no? Sobre todo las películas que tienen frases muy recordables, ¿no? Puedes mandar un mail masivo con la información de dónde se exhibe tu película, cuándo, bla, bla. Tienes que tener tus materiales físicos listos, una campaña coherente con el corto, es decir, si tu película es de horror o es comedia, tu campaña en digital o en prensa tiene que ser coherente con el género, tiene que vender la película que estás con la que cuentas, y DVD o tarjetas con screeners y una firma de mail. Eso es muy curioso, pero luego sirve que tus mails que mandas tengan en la firma como un link al Facebook de tu corto o de tu película, y se estrena el 2 de noviembre, entonces así como yo que me la paso mandando mails porque soy un viejito, pues todavía sirve algo para mí ponerle en la firma algo de eso. Y ahora sí, ya terminé. ¿Alguien tiene? Gracias. Sí, pues creo que hay chance todavía de preguntas, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Te quería preguntar, mencionas que las licencias de música, para usar en el tráiler y así son muy importantes. Más o menos, ¿cuánto te cuesta una y cómo la consigues? ¿Hablas con los abogados del cantante o de los cantantes o hablas directamente con ellos? Cada situación es distinta, depende de la canción, de entrada de eso. Muchas veces las canciones que incluimos es porque conocemos al artista y nos dijo como, pues yo creo que te la puedo ceder, ¿no? Entonces ya te dice, pues habla nada más con Warner, por ejemplo, ellos te pueden generar la licencia. Entonces, por lo general, son con quienes tienen los derechos de la grabación, que son Warner, Sony, etcétera, directamente a sus oficinas, y que te hagan una cotización de la canción. Entonces, las vías en realidad por las que puedes como llegar o interesarte en una canción o otra, pues son muy distintas. Entonces, la forma de acercamiento puede ser muy distinta. Por lo mismo, el costo puede ser completamente variado. Depende de un montón de cosas. Uno, qué tan popular es la canción, principalmente yo creo, tiene mucho que ver. De qué año es, quién la canta, cuánta gente interviene, si es una canción que un mismo artista cantó y grabó en su casa y él la compuso, la interpreta y la grabó, pues solamente tienes que pedir una licencia, ¿no?
También depende en cuál uso le vas a dar y eso viene definido en la licencia. Es decir, lo voy a usar solamente 1 minuto en el contexto de esta escena en mi película. Y esta licencia es para que la película solamente se exhiba en circuitos culturales sin fines de lucro y festivales. Entonces, eso puede hacer que tu licencia baje de costo, pero también puede hacer que tu corto se vea menos. Porque si tu corto le va muy bien y tú dices, ok, sí, necesito la canción no sé, esta canción muy famosa y la necesito en mi corto y no importa que me den la licencia más barata porque nada más la quiero tener en festivales, pero uno de esos festivales es Cannes y en Cannes la ve HBO y HBO la quiere distribuir en toda Latinoamérica, ya no puedes porque eso ya no está licenciado, ¿sabes? Entonces tendrías que comprar una nueva licencia porque a raíz de una oferta que te hizo HBO, entonces cuando ellos sepan que HBO quiere distribuirlo, te van a aumentar el precio un chingo. Entonces, depende mucho del uso, de la canción, cada caso es distinto, no pongan música. Que las hagan sus amigos y ya, preferentemente. Gracias. No, ¿de qué? Puede ser también de algo que no he hablado hoy. Sí. Aquí de este lado. Entonces, ¿cómo elaboras el refrito de una película ya con los derechos de autor, ya con la licencia de derechos de autor? ¿Cómo se elabora el refrito de una película? ¿Cómo revisar los derechos de autor o cómo? No, que cómo se elabora el refrito, el remake de una película ya con los derechos de autor. El remake de una película. ¿Sí? Ajá. Depende. También los casos son muy variados. Hay películas que, por ejemplo, pueden resultar, desde que las ves, para los agentes de ventas tan valiosas que pueden ser traducidos a distintos países. Entonces, los agentes de ventas son gente de negocios. Hay toda una parte de negocios en el cine que es muy amplia. Que estos güeyes, estas personas, van a los mercados en festivales como Berlín, Ventana Sur. Mercados es donde literalmente se compran y venden películas. Y están ahí viendo qué producto les puede funcionar. Y una de las cosas que hacen para firmar un contrato de agente de ventas internacional, cuando tu película logra tener un agente de ventas internacional, es un gran paso porque quiere decir que ellos la van a mover en distintas partes, viene estipulado el derecho para venta de remakes. Pero también puede haber otros caminos, como por ejemplo, te voy a hablar de un caso más o menos cercano. Hay una película del CCC, que es la escuela en la que trabajo, que se llama Somos lo que hay, que es una película sobre una familia de caníbales. Esa película la compró un agente de ventas internacional que se llama The White Bunch, que la movió mucho y tuvo mucho ruido internacional la película. Se estrenó en el Festival de Cannes en la quincena de realizadores. Entonces ahí la gente se interesó y lo que hicieron fue no comprar los derechos de la película, sino comprarle los derechos del guión, nada más del guión, al director que se llama Jorge Michel Grau. Entonces la película que ellos hicieron, esta película mexicana, no sé si hay más casos, pero es una película mexicana que se llama Somos lo que hay, tiene un remake gringo que se llama We Are What We Are, que de hecho es muy bueno, pero cambiaron los personajes de entrada de sexo, los que eran hombres son mujeres en el remake, y está inspirado, y en los créditos dice inspirado en el guión de Jorge Michel Grau. Entonces, lo que ellos compraron no fue la película para rehacerla, sino el guión, nada más. Entonces también puede ser ese caso. O hay películas muy de origen, muy, digamos, como fabricadas, muy industriales, como esta película italiana, creo, que luego se convirtió en Perfectos Desconocidos de española, que ahora es Perfectos Desconocidos de Manolo Caro, que se paquetean casi como para o sea, completitas para que las rehagan con el mismo guión, el mismo esquema, el mismo personajes y prácticamente el esquema de producción se copia, ¿no? Entonces, en el caso de México también, no, perdón, México es estaba pensando que la que tiene más remakes en realidad es Nosotros los Nobles. Tiene, creo que un argentino, tiene uno colombiano y etcétera, ¿no? Entonces, también las formas y las vías son completamente distintas y puedes simplemente inspirarte. Legalmente depende de
de qué quieres hacer realmente tú. O sea, si tú, por ejemplo, hay una película mexicana también que se llama El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein, que inspiró a una película de un director muy importante ahora griego que se llama Yorgos Lanthimos. En la película se llama Canino, que está inspirada nada más en El Castillo de la Pureza, pero no comparte mucho ni geografía ni personajes, pero es como más o menos la misma situación. Entonces, hay como caminos muy distintos y tienen que ver en específico con cuál camino se sigue, ¿no? ¿Sí te contesté más o menos? Sí, pero entonces nada más se puede comprar, entonces a veces nada más se puede comprar el guión y ya con eso armas tu película con solo comprar el guión. Pues esa es una vía con el guión, o sea, comprarle nada. Lo que pasa es que el guión solamente tiene los derechos a alguien. Una película tiene un certificado de origen y un indautor como obra cinematográfica que incluye todo lo que es el trabajo de la película. El guión, la dirección, el fotógrafo, los trabajos creativos y animaciones, si es que hay, y música. Eso es un paquetito, digamos, de que protege a la obra como obra cinematográfica. Pero el guión tuvo que registrarse antes por solito, particularmente como obra literaria. Entonces, si tú puedes ir directamente nada más con el guionista y comprarle el guión, ¿sabes? Entonces es más barato. Ok, gracias. No hay de qué. ¿Preguntas, chicos? Bueno, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.